estableciendo tu reino en nuestras vidas, preparando sus ejércitos a gritar, gritar, gritar. Tenemos victoria, la victoria es nuestra victoria. Proclamamos victoria, se escuchan las trompetas, victoria. Declarando la derrota del enemigo, estableciendo tu reino en nuestras vidas, preparando sus ejércitos a gritar. Tenemos victoria. Que la gracia del Señor te bendiga. Por las pantallas de Espiritual Televisión, en tu programa Viviendo en Victoria, queremos siempre bendecir tu vida. ¿Y qué mejor forma de bendecirte que con la palabra de Dios? ¿Qué mejor forma de bendecir la vida de alguien que llevando las Escrituras, llevando la revelación de Dios a tu vida? Qué bueno que podamos estar nuevamente juntos, qué bueno que podamos nuevamente vernos, qué bueno que podamos nuevamente estar en este programa para hablar sobre la hermosa palabra de Dios. Y en esta ocasión quiero hablarte sobre la divinidad de Jesús, sobre la divinidad de Jesús que está plasmada aquí en el libro de Juan, en el primer capítulo y en el primer versículo. Y Juan lo dice de esta manera, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio, nos está hablando Juan aquí que este principio es el principio de la creación. Este verbo que es Jesucristo ya estaba con Dios. Y añade, era Dios. En el principio de todas las cosas. Este versículo de Juan, y él lo entrega de esta manera, para que los judíos hagan una relación, una comparación con el primer capítulo del Génesis, cuando dice Bereshit bara Elohim. Bereshit significa el principio, en el comienzo. Entonces Juan está llevando a este Jesús, a este Cristo, a el principio de las Escrituras, al principio del Génesis, al libro del Bereshit, que conocen los judíos, y hace esta comparación. Cuando dicen en Génesis 1, en el principio creó Dios, Él está diciendo, en el principio era el Verbo. Jesús estaba en ese principio, en ese Bereshit estaba Jesús. Bereshit bara Elohim. Y está diciendo que este Verbo que estaba con Dios y que era Dios es ese bara, ese creó, esa fuerza creadora. Él está diciendo esto a un pueblo que aún no cree en Jesucristo, a gente que ha sido enseñada y que ha visto por los tiempos y en los imperios que han llegado, que muchos emperadores, que muchas personas se hacían llamar o se hacían ver como hijos de Dios. Pero Juan aquí quiere dejar una claridad absoluta de que este Jesucristo sí es hijo de Dios. Y no solo un hijo creado, no solo un hijo aparte de Dios, sino que Él quiere dejar la claridad de que este Hijo de Dios, que vino a morar entre los hombres, es Dios mismo. Es engendrado de la esencia de Dios, no es un ser creado. Es por eso que Juan nos habla aquí de en el principio era el Verbo. Estaba desde el principio de la creación, y este era nos habla de que estaba antes de que todas las cosas que conocemos hayan sido creadas. Y el Verbo era con Dios, eran una misma esencia, eran uno solo, y el Verbo era Dios, reafirmando la divinidad, la deidad de Jesucristo. Que muchas veces, cuando en ese tiempo, a través de la filosofía griega, estaba muy permeado un pensamiento que hablaba de que la divinidad, el Dios, no podía crear algo material, porque la materia era impura, no podía provenir del Dios de los griegos o el Dios que la filosofía hablaba, de él no podía provenir la materia, no podía provenir nada impuro. Y como
este Jesucristo se hace materia, se hace hombre, se hace un ser humano, existía aún una controversia entre si era Dios o si era solamente un hombre. Pero Juan aquí quiere dejar la claridad y compara con el Génesis y dice, Bereshit bara Elohim. Dice, Bereshit era el verbo, en el principio bara, el verbo era en la creación, estaba este verbo, esta acción, este poder, esta palabra que crea de Dios, y este es Jesús, Dios hecho hombre. Aquí Juan nos da la claridad ante cualquier duda que puedas tener. Y la palabra bendice, porque la palabra es verdadera y llegará a tu vida y debes creer todo lo que está escrito porque viene del Señor. Que Dios te bendiga grandemente, que la gracia de Dios esté siempre contigo. Y te invito a la Iglesia Nueva Tierra para que los domingos a las 11 de la mañana puedas estar con nosotros, podamos adorar a este Dios grande y poderoso, y nos vemos en una nueva oportunidad. Declarando la derrota del enemigo, estableciendo tu reino en nuestras vidas, preparando sus ejércitos a gritar, 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 tenemos victoria.